Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y cada uno de los que nos escuchan en este día hermoso y maravilloso. Vivan bendiciones de lo alto, de Jehová de los ejércitos. Amén. Gloria a Dios y amados todos, estamos iniciando nuevamente esta nueva sección llamada, que lleva por título, La Palabra de Dios dice. Y vamos a entrar directamente a la palabra de Dios de San Lucas, en el capítulo 22, versos 35 al 38. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os algo? Ellos dijeron: Nada. Y les dijo: Pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: Basta. Amén, gloria a Dios. Amados todos, le rogamos al Padre para que el Espíritu Santo de Dios nos guíe en esta enseñanza. En el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo, Señor, te pedimos, Señor, guianza, dirección de esta palabra, Señor. Le pedimos al Espíritu Santo tuyo, mi Padre amado, que nos guíe, Señor, que nos enseñe, Padre, esta palabra, Señor, que la aprendamos, Señor, que la entendamos, mi Señor, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén. Lleva por título Bolsa, Alforja y Espada. Amén. Bueno, pues cuando Jesús anuncia la negación de Pedro, termina este pasaje y él le sigue comentando, ¿verdad? Cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. ¿Por qué, hermanos? Pues porque Jesús mandó a los 12 discípulos en una misión. Fue la primera misión en la cual ellos salieron para predicar la palabra de Dios, el Evangelio de Dios. Y Jesús le dio esa potestad y esa autoridad. Amén, gloria a Dios. Dice Mateo en el capítulo 10, versos 9 al 10, que el obrero es digno de su alimento. Amén, gloria a Dios. Todos los servidores al reino de Dios, todos los servidores al Evangelio de Dios son, y el obrero es digno de su alimento. Por eso Jesús los mandó y les dijo: no lleven alforja, ni bolsa, ni espada, ni calzado, ¿verdad? Porque en el lugar donde fueren, ahí se van a quedar a dormir, van a predicar la palabra y van a tener los alimentos. Amén, gloria a Dios. Entonces, por eso aquí nuevamente la palabra refiere Jesús y les dice en el libro de Lucas, en el capítulo 9, verso 3, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. ¿Sí? Entonces los 12 hicieron lo que Jesús les mandó hacer, que fueran sin esos objetos o alimentos, ¿verdad? Y que en el lugar donde entraran, pues ahí les iban a dar todo lo que ellos necesitaban, porque la palabra de Dios dice que el obrero es digno de su alivio de Dios. Entonces todo obrero tiene que trabajar para tener una remuneración. Y los obreros de los hijos de Dios somos obreros y tenemos la remuneración más grande, es las bendiciones que Dios nos da en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en todos los aspectos de nuestras vidas. Y bueno, y Jesús les decía, continúa diciendo y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Y sigue diciendo: porque os digo que es necesario que se cumpla en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. ¿Y por qué les dijo basta, hermanos? Pues porque no estaban entendiendo lo que Jesús les estaba diciendo en ese momento. ¿Y qué les estaba diciendo? Pues que el Hijo de Dios iba a ir a la cruz del Calvario. Y entonces ellos tenían que, después que él partiera, fuera crucificado
estuviera con su padre en el reino, ¿verdad? Entonces ellos sí iban a ocupar esa alforja, sí iban a ocupar esa espada, sí iban el dinero, ¿no? Las bolsas, etcétera, amén. Pero la espada, hermanos, la espada en ese momento era Jesús, porque Jesús les da la autoridad y la potestad, pues para hollar serpientes y escorpiones, para predicar la palabra, para sanar enfermos, enfermedades, ¿verdad? Para atar demonios, amén, gloria, y expulsarlos. Pero en el siguiente momento, dice la palabra de Dios que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito y fue contado con los inicuos. Jesús en la cruz del Calvario fue contado como un inicuo. ¿Y por qué? Porque en su cuerpo Él pagó todos los pecados de nosotros, todos los pecados del mundo. Jesucristo los crucificó. La palabra de Dios dice, maldito es aquel que es colgado de un madero. Amén, gloria a Dios. Jesucristo se hizo maldito en el madero por nosotros. Él padeció por nosotros. Padeció físicamente y padeció ahí en la cruz. Por eso Jesús el verbo se hizo carne. Amén, gloria a Dios. Y entonces, ¿por qué se hizo carne? Pues para dejarnos esa enseñanza, que no nada más es Dios Todopoderoso, sino Jesús padeció en la carne por nosotros, se hizo hombre como nosotros y padeció todo, ¿verdad? El vituperio, además, lo que nosotros teníamos que padecer, Él lo padeció y se lo llevó a la cruz del Calvario, amén. Y por eso fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento, amén, gloria a Dios. Entonces todo lo que hizo, el proceso que pasó, se tenía que cumplir de esa manera, hermanos. Entonces los discípulos le dicen, ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y habían 2 espadas físicamente, pero Él no hablaba de esa espada, sino hablaba la espada de la palabra de Dios que estaba escrita en Él, porque Él tenía que padecer en la cruz del Calvario. Y entonces, ¿cuál era la espada? Jesús, ¿verdad? Su sangre preciosa, amén, gloria a Dios. Entonces, por su sangre preciosa nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda inmundicia, nos limpia de toda enfermedad. Amén, ¿cuántos lo creen? Amados todos, por eso en el reino de Dios hoy en día, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, bolsa, espada. Entonces nosotros tenemos que tener las bolsas deben estar llenas, las bolsas del Espíritu Santo, la alforja, ¿verdad? La alforja de agua, que son de aguas de ríos vivos, que es de Dios Padre, todo, por eso es la palabra de Dios. Y la espada, que es el Espíritu Santo de Dios, y la sangre preciosa de Jesús. Que entonces tenemos esa espada que es el Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Entonces, todo eso de las bolsas, la alforja y la espada está reflejada en el Espíritu Santo de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, amados todos, por eso basta, porque no habían entendido lo que Él estaba tratándoles de decir, que la primera vez fueron sin nada, pero la segunda vez tenían que ellos, ahora sí que armarse, ¿no? De la alforja, la bolsa y las bolsas y la espada. Pero la espada es la sangre preciosa de Jesucristo, amén. Y Isaías en el capítulo 53, verso 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén, ¿cuánto lo creen? Y entonces aquí está hablando Isaías, está profetizando del Hijo de Dios que se iba a ser hombre, de Jesucristo de Nazaret. Amén, gloria a Dios. Entonces, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, fue crucificado y fue muerto, pero tenía que pasar eso para que entonces la humanidad se salve por la fe en Cristo Jesús. Amén, ¿cuántos lo creen, amados todos? Aleluya, ¿sí? Habiendo llevado, dice, el pecado de muchos. ¿De quiénes? De muchos. No dice de unos cuantos, no dice de los judíos, los gentiles, dice de muchos. Amén, gloria a Dios. Y orado por los transgresores. Y hasta el final, ¿verdad? En su muerte, cuando expira, Él bendice a todos aquellos que no saben lo que hacen, y hecho está, consumado está. Amén, gloria a Dios. La obra de Dios estaba consumado en la cruz del Calvario. Nosotros tengamos esa espada en el Hijo de Dios, en esa sangre preciosa, en el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y en el mismo Padre. Amén.
Aleluya. Amados todos, pues así es como cita la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, y le damos gracias al Padre por este estudio. Amén, gloria a Dios, que nosotros llenemos nuestra bolsa, alforja y nuestra espada en nuestro ser, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, para que sea nosotros llenos del Espíritu Santo, llenos de esa bolsa, de esa alforja y de esa espada, pero del Espíritu Santo de Dios, amados todos, en un constante, en arrepentimiento constante, en el silicio constante, en la confesión de pecados, el arrepentimiento, pues para poder ser santificados y estar delante de la presencia de Dios, sin mancha, como su Hijo amado Jesucristo. Y muchos pues, que es difícil, sí es cierto, es difícil, por eso los caminos de Dios es difícil, porque nadie quiere tomar su cruz y seguir a Jesucristo, amén, gloria a Dios, como está escrito en la palabra. Pero, amados todos, pues yo les digo que para nosotros es difícil, para el humano, pero para Dios, para Él todo es posible, y en Él todo es posible, amén. Señor, hoy te damos gracias por esta enseñanza, por esta palabra, mi Padre, por esta revelación. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de los que nos escuchan, mi Señor. Derrama bendiciones, derrama tus misericordias, mi Señor. Bendice sus alimentos, su trabajo. Bendícelos, Señor, en todo lo que emprendan, en todo lo que hagan, en el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Amén y amén.